En el silencio que pesa en una sala de audiencias, un trapeador se alza como una bandera improvisada. Manos callosas aprietan el mango. La madera vibra. El hule del cabezal roza el mármol frío. Los murmullos se detienen. Los abogados se giran. El juez baja ligeramente la vista, sorprendido. Y la voz, áspera de años y de humo de cafeteras rotas, corta el aire. La defenderé. Elliot Warren no busca aplausos. No conoce la retórica pomposa de los bufetes, ni los gestos medidos de las cámaras. Lleva el uniforme gris del personal del tribunal. Sus zapatos gastados delatan que ha pasado más noches limpiando pasillos que litigando. Aún así, en ese instante, su figura llena la sala como si estuviera de regreso en un estrado que no debería ocupar. Fue abogado una vez. Lo fue de verdad. Lo fue hasta que lo derrumbaron. Ante él, sentado con la mandíbula tensa y un traje de diseñador que parece demasiado impecable para la humillación que atraviesa, está Adrian Lockhart, multimillonario y creador de una tecnología que, según la acusación, fue robada de la compañía rival. Sus antiguos abogados han abandonado la sala en plena audiencia, una renuncia en bloque, enviada por correo electrónico. El jefe del equipo aseguró que no podían seguir defendiendo por conflictos imprevistos. El resultado, el hombre poderoso, solo, mirando a una multitud que espera ver su caída. Elliot mira a Adrian. No se conocen, nunca han compartido una sala. Pero hay algo que atraviesa la mirada del conserje, el mismo destello de incredulidad que él mismo sintió años atrás cuando su carrera fue desgarrada por una maniobra sucia de intereses mayores. Es una certeza sin palabras. Si la justicia puede ser arrebatada a un hombre con dinero, también lo fue a un abogado con promesas. Y ahí, entre la contradicción y la memoria, Elliot toma la decisión que sellará su vida nuevamente: interponerse. El juez, con voz que intenta equilibrar el protocolo y la sorpresa, pregunta por los procedimientos. No es habitual que un empleado del tribunal se presente como defensor en plena audiencia. ¿Tiene Elliot licencia activa? ¿Puede representar a alguien en un juicio de esta magnitud? Elliot responde con una sencillez que desarma. Dejó de practicar por voluntad propia años atrás, sí, pero su licencia no fue revocada. Había pagado la multa que lo obligaron a pagar, había aceptado un voluntariado que lo sacó del circuito. La vida lo había convertido en conserje, no en un condenado de por vida. Hay reglas que permiten, en casos de emergencia, que un abogado que mantiene su licencia y cumple ciertos requisitos sea admitido pro bono para proteger el derecho a defensa de la parte. El juez consulta, revisa los papeles, toma nota de la falta de representación formal del acusado y, ante la ausencia de alternativas inmediatas, permite que Elliot haga una intervención inicial. No será un sustituto definitivo, aún no, pero puede presentar una moción para obtener más tiempo y, si lo justifica, para asumir la representación provisional. No es lo ideal, es, sin embargo, suficiente para que alguien no quede desamparado. Elliot se acerca al estrado. Sus manos tiemblan por el esfuerzo, por la adrenalina de volver donde sabe que no debería estar. Cuando habla, su voz no busca componer frases brillantes. Cuenta, en términos llanos, lo que observa. Expedientes vencidos sin revisión, testigos clave cuya ausencia huele a compra de silencio, documentos que no fueron listados. Habla desde su oficio de observador. Él ha limpiado oficinas donde se guarda la evidencia. Ha barrido suelos donde abogados depositaron maletas con discos duros. Recuerda el café derramado sobre sobres. Son imágenes que no son pericia legal, pero sí revelan negligencia. Tiene además algo más. Sabe mirar donde otros no miraron. El ministro de la Fiscalía, Catherine Morris, lo mira con frialdad. Para ella, estas interrupciones son molestia y distracción.
La acusación tiene un expediente sólido en apariencia, con testigos y una narrativa pulida. Adrian Lockhart, dice la Fiscalía, obtuvo por medios indebidos un prototipo y documentos de Nexus Innovations, compañía con intereses enormes en esa tecnología. Los abogados que se fueron no dieron detalles. Una nota registra riesgo reputacional y conflicto inasumible. Para la Fiscalía, la renuncia es una bandera roja. El acusado no tiene defensa seria y la ley debe seguir su curso. Pero la sala vibra con una pregunta que nadie formula en voz alta. ¿Por qué abandono el equipo legal en plena audiencia? ¿Dónde termina la ética y dónde comienza la presión? Elliot pide tiempo. Pedir tiempo en un tribunal es como pedir una tregua en medio de una tormenta. Los plazos son fieros, pero la urgencia de evitar una sentencia por incomparecencia puede mover incluso a jueces escépticos. Presenta una moción, escrita con la calma de quien sabe que la palabra humanidad no figura en los códigos, pero que existe en la práctica de la ley. Pide una prórroga razonable para preparar una defensa mínima, y al hacerlo llama la atención sobre algo que nadie quiere admitir, la posibilidad de una campaña para arrasar reputaciones, no solo de un hombre ante la ley. Conozco este terreno, dice Elliot, y no es una jactancia. En el pasado fue un abogado de litigios comerciales. Trabajó casos donde el dinero compraba silencio y la influencia borraba dudas. Fue además víctima de una maniobra que le costó clientes, posición y confianza. No necesita detallar la caída, el tribunal lo comprende con la mirada. La historia no es objeto de lástima, es prueba de que hay fallas en el sistema. El juez concede el tiempo solicitado, con reservas y recordando las obligaciones del acusado de mantener una defensa. Adrian asiente, sorprendido y aliviado. Nadie en la sala imaginó que la primera voz externa a los equipos legales que se alzara fuera la de un conserje con pasado en leyes. Pero la esperanza no es un recurso legal, es un acto humano. Al salir, las cámaras captan el gesto más humano. Adrian estrecha la mano de Elliot, una cadena entre dos mundos distintos. Después de la audiencia, la historia se bifurca en dos calles, la de la apariencia y la de la verdad. La primera exige señales para calmar a los medios, comunicados preparados por portavoces. La segunda pide trabajo arduo, noches sin dormir, documentos que no aparecen en expedientes y conversaciones en pasillos donde nadie grabó. Elliot elige la segunda. Regresa a su viejo apartamento en Queens, donde las cortinas no bloquean completamente la luz de la ciudad. Allí vive con su hija, Mia, de 23 años, que maneja los hilos digitales con la facilidad de quien nació entre pantallas. Mia escucha la noticia con una mezcla de sorpresa y pragmatismo. «Papá, si vas a meterte en esto, no vueles solo». Tiene razón. Elliot sabe que su memoria legal puede abrir puertas, pero la complejidad moderna exige habilidades que él ya no posee. Mia, con horas de trabajo en análisis de datos y su afinidad por rastro digital, será su puente. Poco a poco se arma un equipo improvisado. Elliot, la experiencia del atril y la intuición del tribunal. Mia, la mente que rastrea cadenas de mensajes y pagos. Y más adelante, una pieza inesperada, Julia Fenwick, ex-COO de una de las compañías implicadas, quien se acercará con señales de remordimiento que nadie imagina en los primeros pasos. Pero en este momento nada de eso es tangible. Lo tangible es la pila de documentos que Adrian entrega tras firmar una declaración simple. Confío en este hombre. Adrian Lockhart no es un millonario de tabloide. Es un ingeniero que escaló y vendió. Un hombre cuya obsesión fue siempre la perfección técnica. Su corte facial revela noches en vela, no la frivolidad del lujo. En privado, confiesa a Elliot que su invención, un sistema de almacenamiento de energía revolucionario, amenazaba el modelo de negocios de grandes corporaciones energéticas. No quería arrebatarles nada, dice con voz baja, solo veía una manera distinta de resolver un problema que afecta a millones. Si eso los asusta, habla de poder, no de culpa. La acusación sostiene que Adrian obtuvo la tecnología de otra empresa. La Fiscalía tiene correos, registros de acceso a servidores y el testimonio de un exempleado que asegura que hubo transferencia ilegal de archivos. Si esos elementos se sostienen, la pena podría derribar años de trabajo.
Pero la defensa inicial de Elliot busca otra cosa: desmontar la línea temporal de la supuesta transferencia, cuestionar la autenticidad de los registros y, sobre todo, mostrar motivos para creer que alguien con poder quiso silenciar a un competidor emergente. Las primeras noches son de búsqueda. Elliot recorre despachos, habla con antiguos colegas, va a los rincones donde la evidencia suele perderse: cafeterías, armarios con llaves rotas, correos electrónicos que se guardaron en cuentas personales. Mia, por su parte, se sienta frente a una pantalla que parece un tablero de ajedrez. Sigue IPs, cruza nombres, rastrea patrones de transferencia de archivos y detecta lo que a simple vista no se ve: una serie de pagos menores a cuentas offshore que, al combinarse, apuntan a una maniobra de compra de testimonio. No es concluyente, pero es un mapa. En una noche lluviosa, mientras la ciudad parece escupir vapor por los conductos, Mia encuentra algo que cambia la ecuación: un log de acceso que muestra una dirección desde la que se accedió a los servidores de Adrian en una fecha clave. Ese acceso se realizó desde una terminal asociada a Nexus Innovations, la compañía que supuestamente sufrió el robo. Las probabilidades de coincidencia son bajas. Más aún, la entrada registró una actividad inusual: un borrado selectivo en la carpeta que contenía las versiones preliminares del prototipo. Si eso fue así, alguien con conocimientos internos rebajó o alteró evidencia para que pareciera un robo, cuando en realidad se trató de una operación para fabricar una narrativa. Elliot y Mia miran la pantalla en silencio, con la electricidad de quien sabe que huelen algo grande. No lo anuncian, no gritan victoria. En estos asuntos, la prudencia es la mejor armadura. En lugar de eso, planifican pasos: solicitar copias forenses, presentar peticiones al tribunal para preservación de pruebas y buscar testigos dispuestos a hablar. Saben que la maquinaria del poder no duerme y que los alineamientos pueden revertirse. Por eso, la llegada de Julia Fenwick semanas después no es solo inesperada, es una bomba de relojería con la etiqueta del arrepentimiento. Julia fue una figura ascendente en el mundo corporativo: eficiente, afilada, de sonrisa medida. Se la veía en cenas con ejecutivos y en paneles donde delineaba el futuro de la industria. Lo que nadie sospecha es que desde adentro, Julia observó maniobras para desacreditar competidores que cruzaban la línea de lo legal. Decidir confiar en ella requerirá prudencia extrema. Antes de encontrarse en persona, Julia deja una nota anónima en el buzón de Elliot. No es una confesión, sino una advertencia. Hay conversaciones que nunca escribieron en un paper. Si quieres pruebas, ven a la vieja estación de tren este sábado, a las 7. La estación, un lugar que recuerda a Elliot su época de casos con entregas clandestinas, es frío y olvidado el lujo. Al llegar, se encuentran Julia con un abrigo demasiado sencillo para su rango anterior y la mirada de quien carga culpa. Julia no entrega un testigo en bandeja, ofrece un relato: sobornos a ciertos empleados, órdenes para borrar versiones de archivos y, lo más peligroso, una estrategia deliberada para aislar y hundir a competidores emergentes. Dice que hubo reuniones en las que Gregory Vance, CEO de Nexus Innovations, planteó la conveniencia de neutralizar a amenazas tecnológicas. La palabra neutralizar no es en sí un delito, es la manera en que el poder nombra lo que no quiere oír. Pero Julia añade algo más: hay grabaciones, registros, mensajes que prueban que la campaña fue coordinada. Elliot escucha, y su rostro no delata fe ciega ni desconfianza total. Ha visto suficientes confesiones para saber que la memoria puede ser maleable. Pide, con la voz que resta autoridad a la emoción, que Julia traiga una copia de lo que afirma. Ella se compromete a hacerlo, pero lo que más importa es una cosa: Julia no aparece como salvadora, llega casi humillada, como quien busca reparar un daño que también le tocó construir. Su presencia puede ser un ángulo para la fiscalía o un arma contra ella. Todo dependerá de la solidez de lo que entregue. Elliot no se siente impulsivo, sabe que el tribunal exige pruebas, no historias. Por eso manda, en los días que siguen, una petición formal para preservación de logs en servidores de Nexus, exige órdenes de congelamiento para cuentas sospechosas y solicita una audiencia para demostrar la posibilidad de manipulación. La fiscalía responde con resistencia, pero en el interín el ruido mediático crece.
Columnistas debaten sobre el vacío legal cuando los equipos de defensa se retiran. Comentaristas económicos especulan sobre lo que perderían las empresas si se prueba que la tecnología de Adrian era legítima. En uno de esos días de trabajo sin descanso, un paquete llega a la oficina improvisada que montaron en la mansión donde Adrian aún duerme en una habitación prestada. Es un teléfono antiguo, envuelto en una bolsa hermética, con una nota escrita a mano. No lo enciendas, llévalo a Mia. Mia aplica su kit de forense doméstica, copias Vitabit, imágenes de disco, hash para asegurar integridad. Las horas que siguen son de un silencio absoluto, como el que se respira antes de que un tren llegue a gran velocidad. Lo que aparece en la copia no es un solo archivo, son conversaciones, órdenes, transferencias y sobre todo un patrón, una cuenta central moviendo pequeñas sumas a empleados específicos, coincidencias de acceso en las horas que la supuesta transferencia ocurrió. Cuando Mia le muestra a Elliot la visualización de Elliot, él siente otra vez esa mezcla de miedo y determinación. No es la confirmación definitiva que exoneraría a Adrian, pero es un mapa de una posible operación. En la esquina del diagrama aparece un nombre, Maddox. Él es jefe de seguridad de una firma asociada a Nexus. El nombre es conocido, no como autor principal, sino como pieza en un rompecabezas mucho mayor. Y en el centro del tablero, como si fuera un eje, siempre vuelve a aparecer Gregory Vance. Elliot contempla la pantalla y piensa en las noches que pasó barriendo oficinas donde se tramó su ruina años atrás. La sensación es ahora distinta. No es solo que desea justicia para Adrian, es que la posibilidad de detener una maquinaria de poder le ofrece una segunda oportunidad para su propia redención. No busca fama, busca rectitud. Y si fallara, volvería a perder más que su carrera. Pondría en peligro a aquellos que confiaron en él. Afuera, la ciudad no cesa. Luces, taxis, un mundo que continúa pese a conspiraciones y juicios. Dentro, el equipo improvisado, padre e hija, traza una lista de riesgos. Saben que mover una pieza puede activar otras, amenazas veladas, intentos de desprestigio, presiones. Bertrand, el asesor legal que los ayuda de forma eventual, recuerda a Elliot que las demandas de preservación requieren precisión y que exponer evidencia prematuramente podría hacerla vulnerable. Elena, una abogada amiga que trabaja en un pequeño despacho pro bono, advierte sobre la vulnerabilidad de Julia. Si ella aparece sin protección, su testimonio puede ser descreditado. Todo es un ajedrez con piezas frágiles. Elliot piensa en el trapeador en la sala de audiencias. No era solo un gesto teatral, era un testimonio silencioso de que alguien debería levantarse cuando otros se retiran. Esa noche, vuelve a dormir con la sensación de haber arrancado la primera página de un expediente muy grande. No ha ganado nada todavía, pero ha plantado una bandera. Y cuando, en la madrugada, suena el teléfono, sabe que no todas las llamadas traen buenas noticias. Una voz distorsionada le advierte de manera críptica que deje el caso. No hay amenaza explícita de muerte, pero hay líneas que se cruzan y se iluminan. Hay cosas que no conviene remover, dice la voz. Elliot apaga el teléfono sin responder. Ya no le asusta el rumor, sabe que el poder se defiende. Lo que sí le preocupa es la posibilidad de represalias directas. Por eso, a la mañana siguiente, toma medidas simples pero necesarias. Cambiar contraseñas, asegurar copias fuera de la red principal, programar reuniones públicas para que no parezca que actúan escondidas. La prudencia no es cobardía, es estrategia. La pieza que falta para completar ese primer ciclo es la reacción institucional. Elliot no busca que el FBI se infiltre en su operativo, busca que las autoridades tomen nota y que la preservación de evidencia siga un cauce que no dependa únicamente de su habilidad para rastrear. En paralelo, sugiere a Adrian que contrate seguridad adicional. El multimillonario obedece, aunque en la vida de Adrian el dinero compra comodidad, no necesariamente seguridad emocional. La piecera que había visto a Elliot como un trabajador invisible comienza a mirar con otros ojos. Un conserje que se declara defensor. Una hija que maneja datos como una médica maneja bisturís. Un multimillonario que teme al abismo de la condena. Un sistema que, por un instante, debe elegir entre la eficiencia y la justicia.
Antes de que puedan sostener la verdad con pruebas suficientemente robustas para presentarlas en la corte, hay alguien más que aparece en la escena, un reportero con una grabación. No la publica aún, pero la ofrece a regañadientes, con la condición tácita de que no se use hasta contar con mayor seguridad. La grabación no muestra un delito consumado, sino una conversación en la que un ejecutivo de Nexus comenta la conveniencia de acelerar procesos para reducir ruido. No es una confesión del delito, pero es una pista. Y las pistas, cuando se multiplican, construyen un mapa que puede llevar hasta la maquinaria. Elliot, con la voz más firme que ha tenido en años, organiza una petición para que el tribunal ordene la preservación de comunicaciones internas de Nexus y la entrega de ciertos logs. La fiscalía protesta, argumenta que no hay causa probable suficiente. Las horas en la sala de audiencias se vuelven una partida. Elliot sabe que la única caja fuerte donde la verdad puede estar guardada es la que obligue a las instituciones a mirarla, una orden judicial. Por eso empuja con cuidado, recalca los indicios, explica la cadena de custodia y la necesidad de evitar contaminación de pruebas. En ese tenso interludio, algo ocurre fuera del radar. Un técnico de IT que trabajó para Nexus recibe un sobre con billetes. No lo piensa como sorpresa. En ese mundo los pagos a cuenta son parte del sistema. Pero comienza a sentir remordimiento. Es el mismo sentido de culpa que arrastra Julia. Pequeñas grietas aparecen en la cofradía del silencio. Y cada grieta incrementa la posibilidad de que alguien decida hablar. Cuando la audiencia que decidirá si la preservación se ordena se aproxima, Elliot revisa su expediente como si fuera una confesión que pudiera incendiarse. Pone en fila las pruebas, las testimoniales provisionales y las visualizaciones que Mia preparó. Sabe que lo que presentará no es un caso cerrado, pero sí es suficiente para convencer a un juez de que el riesgo de destrucción de pruebas es real. No promete un veredicto, promete, y eso es distinto, que no dejará que la historia de Adrian se consuma en el vacío del abandono. La sala se llena otra vez, la prensa murmura. Adrian está más pálido de lo que permitía su constitución de acero. Catherine Morris es una presencia concentrada, lista para defender la narrativa de la acusación. Y Elliot, con su trapeador simbólico colgado en un rincón de la sala por respeto a su oficio, presenta su moción con la seriedad de quien sabe que la ley no es teatro, sino cemento que sostiene la convivencia. La decisión no es inmediata. El juez pide tiempo. El tribunal debe valorar no solo los indicios, sino la imprevisibilidad de pedir a una empresa que entregue registros internos. Es una medida que puede sembrar resentimiento y que, para la fiscalía, implica admitir que la acusación no fue tan perfecta como se difundió. Elliot espera, respira, siente el peso del momento. Cuando la puerta del juzgado se cierra tras él, la situación cambia de forma radical. Ya no se trata únicamente de argumentos legales. La esfera pública ha puesto miradas sobre todos los implicados, y los primeros movimientos hacia allanamientos o preservación de datos suelen provocar desesperación en quienes tienen algo que ocultar. Elliot lo sabe, y sabe también que es el inicio de algo más grande. Es en ese momento, en el que la calma es solo la antesala del estruendo, que Julia envía un mensaje más directo. No es una entrega total, es una oferta. Tiene grabaciones pero teme por su seguridad. Propone una entrega controlada, un teléfono con copias y un pacto de confidencialidad temporal hasta que puedan asegurar protección. Mia lo recibe y mira a su padre con la mezcla de cautela y determinación que la ha convertido en su principal socia. La opción es arriesgada, pero también es la única que abre la posibilidad de evidencias que conecten los pagos, los borrados y los motivos. El equipo prepara el protocolo. Se busca un lugar público para intercambiar, se pide que haya testigos independientes y se toma la precaución de hacer copias forenses inmediatas. Todo parece correcto, y sin embargo, mientras el reloj avanza hacia la hora y el lugar pactados, hay una sensación en el estómago. El mundo del poder no suele entregarse sin contrapartidas ni sin movimientos para protegerse.
La última imagen de esta fase es la de la estación de tren, la lluvia golpeando el andén, el teléfono envuelto en plástico con aroma a evidencia y la figura de Julia que se aproxima con paso medido. Detrás de ella, sombras se alargan en los muros. No son solo transeúntes, son piezas que pudieran ser neutrales o parte de algo mayor. Elliot observa desde la distancia, la mano apoyada en la barandilla, dispuesto a intervenir si algo falla. Adrian, por su parte, espera en un coche cercano, mirando la avenida como quien ve pasar su futuro en piezas. En ese instante de espera, cuando todo está en su lugar, pero nada está consumado, sucede lo que siempre temieron. En la pantalla de Mia aparece una notificación. Acceso no autorizado a una de las cuentas que guarda las copias forenses. La luz de su teléfono parpadea con un log de actividad que no reconoce. Su respiración se acelera. Sabe que alguien intenta borrar rastros. Y eso significa una cosa clara. Están encima de ellos. El objetivo de todo esto ya no es solo ganar tiempo en un tribunal. Es sobrevivir a quienes consideran que la ley es un obstáculo que se puede remover con dinero y presión. La próxima decisión que tomen definirá si logran preservar la evidencia. El equipo improvisado se prepara a actuar. La estación, la entrega y la sombra que acecha se convierten en el nudo donde lo posible y lo peligroso se encuentran. En el borde de ese nudo, Elliot siente de nuevo el peso del trapeador. No como herramienta, sino como símbolo de su elección. No tiene despacho ni secretaria, pero tiene convicción. Y la convicción, a veces, arrastra consecuencias que se miden en tiempo y peligro. Su hija mira la pantalla. Adrian respira. Julia camina hacia el punto de encuentro. Afuera, la ciudad no se detiene. Dentro, alguien aprieta un botón y la calma se rompe como una copa lanzada contra el suelo. La notificación en la pantalla de Mia parpadeó como una luz roja en un motor en marcha. Acceso no autorizado. La copia forense acababa de recibir un pulso extraño, una petición de borrado que provenía de una ruta enmascarada y que intentaba alcanzar el servidor donde se guardaban las imágenes. El aire se volvió denso. Por un segundo, cada respiración parecía un detalle que podía delatarlos. Elliot sintió el peso del momento con una claridad brutal. Los pasos de Julia en el andén, la lluvia, la gente que pasaba con paraguas, todo parecía ralentizarse hasta la textura del cuero de su guante. Dio un paso adelante, atento a cualquier señal. Julia, con su abrigo oscuro, consultó su reloj y miró hacia la entrada de la estación. No llevaba bolso, solo el teléfono envuelto en plástico. Caminó hacia el punto convenido con una calma que no era tranquilidad, era determinación cargada de miedo. No estaban seguros de si la filtración era una advertencia o la primera maniobra de contención de alguien que no quería que esas pruebas vieran la luz. La notificación en la pantalla permitió a Mia ver algo que a simple vista no habría sabido, la dirección de donde venía el acceso no autorizado. No era un proveedor anónimo ni un bot cualquiera. La dirección, cuando Mia la geolocalizó, apuntaba a un edificio de oficina cercano que tenía vínculos contractuales con empresas de seguridad privada que solían subcontratar operaciones para firmas mayores. Había nombres, contratos, una red. «Papá», dijo Mia en voz baja, «esto ya no es solo hostigamiento. Están intentando borrar lo que tenemos». Elliot asintió sin palabras. Sabía que había dos maneras de reaccionar: correr, protegerse y esconderse, o duplicar la prudencia con la audacia. Eligió la segunda. Llamó a Adrian al coche, le pidió que se quedara dentro y que no se moviera. Le indicó a Julia que cambiara de ruta y que entrara por la salida lateral. Le pidió a Mia que no interactuara con la copia por un minuto más, que hiciera un duplicado en un servidor en la nube con encriptación y lo aislara. Organizaron el intercambio como hacían los viejos abogados en novelas, con previsión, testigos discretos y pasos claros. No era teatro, era supervivencia. El trueque del teléfono se realizó en un corredor lateral de la estación, con el viento haciendo sonar los carteles de horarios. Julia extendió la bolsa sellada. Elliot la tomó, con manos que no temblaban tanto como hace años. Un coche de reparto cruzó la calle en ese momento. Su motor llenó el silencio, y por un instante nadie parecía prestar atención.
Fue suficiente. Mia hizo la copia, verificó los hashes, aseguró la integridad y respiró un poco más firme. Pero cuando colocó la copia en una memoria externa y la guardó en una caja fuerte portátil, la pantalla del teléfono volvió a vibrar. Otra notificación de acceso. Esta vez, el origen no era un edificio remoto, era un vehículo estacionado a la distancia, con un teléfono que reenviaba peticiones en cadena. Estaban siendo seguidos. Elliot tuvo que decidir en segundos. Ordenó a todos desaparecer en direcciones distintas. Adrian volvió al coche, Mia tomó un taxi distinto, Julia se internó por un paso peatonal, y él caminó hacia una línea de taxis. Fue una coreografía que se repite en las mejores historias porque funciona en la vida real. Dispersión para confundir, encuentro en un punto seguro cuando las piezas ya no están siendo seguidas de forma directa. No lograron evadir el peligro para siempre. 2 días después, cuando la mansión de Adrian había empezado a parecer un cuartel improvisado, tomas de CCTV recién instaladas, sensores en puertas, guardias nuevos en turnos, la tormenta que predijeron estalló. Eran las 3 de la madrugada cuando la primera explosión retumbó en la base del sótano, un ruido seco que se sintió debajo del suelo, como si la casa misma hubiese sido golpeada. No hubo llamas visibles, lo que sí hubo fue un estruendo, polvo en las ventanas y la sensación de que algo había sido abierto más allá de su voluntad. Maddox, el jefe de seguridad contratado por la familia de Adrian, reaccionó con profesionalismo y una rapidez que no alcanzó a evitar que la puerta del sótano cediera a la presión. A partir de ahí, todo sucedió en escalas, hombres con máscaras intentando forzar el acceso, órdenes dadas por radio y la sensación de que alguien había decidido que la evidencia debía desaparecer cuanto antes. El equipo improvisado apenas tuvo tiempo de movilizarse. Elliot gritó instrucciones, activó botones de bloqueo que los guardias no alcanzaron a pulsar. Los detonadores habían sido colocados para impedir el flujo hacia arriba, para arriesgar la estructura, para sembrar el pánico. No era una operación sin planificación. Los atacantes sabían exactamente dónde golpear para aislarlos. Su objetivo no parecía ser robar algo material, sino neutralizar el lugar donde guardaban las copias forenses y las reservas de prueba. Había algo personal en la violencia de la operación. Era la búsqueda desesperada de borrar huellas, de silenciar voces. Adrian no dudó. A pesar del miedo, reunió a todos y los condujo hacia el Panic Room, una sala diseñada para resistir intrusiones, con acero en el entramado y comunicación sellada con el exterior. Allí, entre luces azules de emergencia y latidos acelerados, se sentaron Adrian, Elliot, Mia, Julia y 2 guardias, mientras sobre ellos la casa era registrada por hombres que se movían con destreza industrial. El silencio del Panic Room era metálico, forzado por la maquinaria del miedo. Cada respiración era una medida. Maddox, que en su historial había dirigido contratos de protección y control de crisis, habló con precisión. Habían hallado rastros de quemadores improvisados, material para desactivar cerraduras y un GPS que mostraba las rutas utilizadas por los atacantes. La sensación, sin embargo, no se resolvía en datos técnicos. Había algo que golpeaba más hondo, la certeza de que la red que intentaba borrarles las pruebas no era un grupo de delincuentes comunes, sino algo con recursos y tácticas de seguridad privada. La pregunta que flotaba en la sala era simple y aterradora. ¿Quién puso todo ese dinero para intentar destruir una verdad? Elliot, sentado en un banco de metal dentro del Panic Room, miró a Adrian. Habían compartido pocas horas de vida pública, pero en ese cuarto se había tejido una confianza que no era sentimental, sino práctica. Adrian miró a Adrian con una mezcla de gratitud y una vulnerabilidad que lo acercó al hombre que, hacía apenas semanas, había tomado un trapeador y se había erguido en la sala del tribunal. Era la misma persona que, ahora, compartía el miedo y la resolución. Elliot tocó la mano de Adrian con un gesto breve y humano, una promesa muda de que, pase lo que pase, seguiría allí.
La noche fue larga. Se escucharon pasos fuera, órdenes en idiomas que los guardias identificaron como códigos de seguridad privados. Se sintieron pequeños golpes en la estructura, como cuando alguien la examina en busca de una rendija. Pero luego, cuando la tensión estaba en su punto más alto, llegó la sirena. Luces azules primero, voces de radio y la sensación de que la ley institucional también se movía, tardíamente, pero con decisión. Agentes de policía uniformados llegaron a la finca, comenzaron a cercar el perímetro y tras unas horas tensas emergió la noticia de un operativo mayor. Había órdenes de registro expedidas por un fiscal que había sido persuadido por la acumulación de indicios sobre la posibilidad de destrucción de pruebas y amenazas. El hecho de que la ofensiva se produjera en la madrugada mostró que los atacantes no esperaban una respuesta institucional tan rápida. Habían calculado que la impunidad era mayor que la reacción civil. La intervención cambió el tablero. Cuando la policía y en pocas horas los investigadores federales hicieron su arribo, los agresores intentaron dispersarse, pero la coordinación no fue suficiente para evitar detenciones. No hubo una escena hollywoodense de persecuciones imposibles. Hubo un trabajo metódico, identificación de placas, seguimiento de rutas y cooperación internacional para ubicar dispositivos de comunicación. Maddox resultó clave. Había tenido acceso a proveedores y rutas de contratación que, bajo presión, fueron capaces de señalar nombres y contratos. En el proceso, emergieron vínculos con una consultora que, en papel, ofrecía servicios de protección ejecutiva y, en la práctica, parecía haber contratado grupos con experiencia en neutralizaciones estratégicas. Las detenciones incluyeron a varios hombres y mujeres que habían participado en la ofensiva operativa. Más importante aún fue lo que encontraron en los registros interceptados de esos contratistas, comunicaciones que mencionaban la necesidad de limpiar evidencias y referencias veladas a influencias que podían resolver el problema de raíz. La investigación abrió una ventana terrible sobre cómo el poder corporativo podía subcontratar la violencia para sus fines. No era solo un complot judicial, era una compra de impunidad. En la primera investigación, las piezas apuntaron a Gregory Vance de forma plausible. Conversaciones encriptadas, órdenes indirectas, pagos que cambiaban gens y la presencia de contratos firmados por intermediarios. La fiscalía, que al principio se mostró recelosa de vulnerar a un conglomerado como Nexus Innovations, se vio obligada a ampliar la pesquisa. Cuando los investigadores federales llamaron a la puerta de Gregory Vance, la sal sobre su traje no era suficiente para lavar la sorpresa. La reacción mediática fue inmediata. La gente quería explicaciones y las explicaciones no se redujeron a titulares. Las grandes noticias trazaron una línea clara. Había un intento de fabricar una narrativa en contra de un inventor, y en el centro de la operación figuraban nombres que, hasta hacía poco, eran respetados en las juntas directivas. El paisaje público cambió. La simpatía por la víctima, Adrian, aumentó y la sensación de que alguien prefería la caída de un hombre a la renovación tecnológica caló hondo en quienes seguían la historia. A partir de ese momento, la defensa reconvirtió su estrategia, de resistir la acusación a proponer una serie de mociones que pusieran en evidencia la manipulación de registros, la compra de testimonios y la coordinación para destruir o alterar evidencias. En la sala del tribunal, la fiscalía tuvo que admitir que ciertos registros que había presentado podían haber sido alterados. Fue un golpe significativo. La fiscal Catherine Morris, cuya reputación profesional se basaba en la seriedad de su trabajo, tuvo que reevaluar su postura. No era una humillación personal, sino un ejercicio de la ley. Si la evidencia fue contaminada, el proceso debía detenerse para garantizar un juicio justo. Elliot y Mia continuaron trabajando en las copias forenses. Mia, que observaba patrones como si viera una partitura, encontró algo que sería crucial. Una serie de pequeñas transacciones que, combinadas, montaban una cadena de pagos hacia empleados específicos de la otra empresa. No eran pagos grandes, sino montos modestos que, diseminados, parecían evitar los focos de auditoría. En los correos interceptados por la policía, nombres y apodos coincidían. La fotografía completa que Mia pintó era novedosa y mortificante. La acusación había sido construida desde dentro de la empresa rival con la intención de desprestigiar a Adrian y acelerar una salida de mercado para una tecnología que amenazaba modelos de lucro establecidos.
El día en que Julia dio su testimonio bajo protección fue tenso. Entró en la sala con una chaqueta sencilla, una mujer distinta de la ejecutiva que solía dirigir presentaciones. Habló con voz temblorosa pero clara. Describió reuniones, órdenes y la presión de las altas esferas para acelerar procesos. Su testimonio fue acompañado por las grabaciones entregadas, con voces que discutían tácticas de desprestigio. La fiscalía, que en la audiencia previa había defendido la sólida pieza probatoria, tuvo que corregir el curso. Se abrió la posibilidad de que la acusación original se hubiera construido sobre piezas manipuladas. En ese momento clave apareció el papel de los jueces. La jueza Caroline Fisk, conocida por su rectitud, tuvo que decidir sobre la validez de evidencia crucial. A la vista de la cadena de custodia presentada por Mia y la verificación forense, el tribunal dictaminó que ciertos documentos y testimonios no serían admisibles hasta que se verificaran su integridad. Además, el juez ordenó investigar la posible obstrucción y la coacción de testigos. Era una decisión que equilibraba la necesidad de hacer justicia con el principio fundamental de un proceso equitativo. Con la investigación abierta y la presión mediática, el caso de Adrian dejó de ser una simple disputa entre empresas. Se convirtió en un asunto de interés público sobre hasta dónde llega la competencia cuando se mezcla con la impunidad. Gregory Vance fue llamado a declarar en calidad de testigo inicialmente, y con el avance de pruebas que revelaban pagos y contratos contratados en la sombra, su figura quedó en la mira. Ya no era imposible imaginar una imputación formal por conspiración para defraudar, por manipulación de evidencia o por obstrucción de procedimientos. La sala de audiencias se llenó de momentos dramáticos. Hubo sesiones donde Elliot mostró con calma el racional de la manipulación digital, cómo falsificar una transferencia, cómo plantar un acceso irregular en servidores y cómo comprar a un exempleado para que testificara contra el inventor. No eran trucos de magia, eran operaciones que cualquier investigador moderno reconocería. Pero lo que los convirtió en contundentes fue la evidencia combinada: copias forenses, testimonios protegidos, registros de pagos y la intervención del equipo de investigación federal. La fiscalía, ahora obligada a reconfigurar su caso, prefirió no pelear una batalla imposible y, en un gesto que fue interpretado por algunos como un reconocimiento práctico de la situación, retiró los cargos principales contra Adrian. La decisión no fue automática. Hubo negociaciones, revisiones formales y condiciones para asegurar que los responsables de los intentos de destrucción y manipulación fueran procesados. La retirada de cargos implicó además que el tribunal emitiera una orden para investigar a los implicados en Nexus y a los consultores contratados. Esa despedida de la acusación no fue un punto final, sino el inicio de una limpieza. Se dictaron órdenes de allanamiento en sedes de empresas subcontratadas, se obtuvieron registros bancarios, se requirieron depósitos de pruebas en custodia judicial. La gravedad de la conspiración quedó visible. Varios ejecutivos intermedios y operativos fueron detenidos. Gregory Vance fue presionado bajo el peso de indicios y, tras negociar con su defensa, fue separado de la dirección de Nexus mientras avanzaban las investigaciones. No fue un juicio inmediato contra él, pero la sombra de la investigación marcó su carrera y abrió la posibilidad real de cargos penales. Para Elliot, la victoria tuvo sabores múltiples: alivio y la sensación de haber cerrado un círculo personal. Años atrás había sido derribado por una estructura que ahora, en parte, se veía expuesta. No buscó recompensas públicas, su única demanda fue que se hiciera justicia para quien había sido abandonado. Aún así, el reconocimiento llegó de la manera menos buscada. La gente del tribunal, los asistentes y empleados del edificio comenzaron a mirarlo no como el conserje invisible, sino como alguien que, a pesar de todo, se puso en pie a defender la equidad de un proceso. La vida cambió para Adrian también. Recuperó su reputación en los términos públicos, la acusación retirada fue un alivio, la justicia, sin embargo, había dejado huellas. La experiencia lo había marcado. Durante los meses de investigación y recuperación, se vio obligado a mirar más allá del triunfo legal. Entendió que su invento podía y debía protegerse de manera responsable, sí, pero sin transformarse en una mercancía amparada por prácticas que dañan a otros.
Empezó a dedicar recursos a la transparencia y a colaborar con organizaciones que promovían la ética en la innovación tecnológica. En lo personal, la relación entre Elliot y Adrian fue sencilla y compleja a la vez. Primera, porque surgió en un momento de vulnerabilidad compartida. Segunda, porque ambos eran adultos con trayectorias cargadas de heridas y aprendizajes. No fue un romance fulminante ni un desenlace sensacionalista. Fue una relación que creció en la confianza del día a día, cafés compartidos a altas horas, conversaciones sobre el propósito de la tecnología y la función pública, y caminatas por la ciudad donde conversaban sobre la historia de los demás sin apuros. Había ternura en los gestos pequeños. Adrian trayendo una copia impresa de un artículo a la mañana para Elliot. Elliot enseñándole a Adrian rutas discretas hacia la cocina de aquellos edificios públicos que él conocía desde la limpieza. Lo que emergió fue una intimidad adulta, un vínculo cimentado en respeto y por la experiencia compartida bajo presión. Nada fue improvisado ni explotado, todo fue ganado a pulso. Mia, por su parte, se encontró en una intersección entre lo tecnológico y lo legal. Lo que empezó como un favor de hija se convirtió en una misión profesional. Firmó un acuerdo con una organización que ofrecía servicios forenses y consultoría en integridad de datos. No buscó la fama, pero su trabajo fue reconocido por investigadores y periodistas que entendieron que sin su pericia la verdad habría demorado más o se habría escondido en la maraña de servidores. Años después, Mia dirigiría un programa de entrenamiento para abogados en lo que ella llamaba alfabetización digital de la práctica legal, un puente entre generaciones que muchos describieron como necesario. Julia, protegida por la fiscalía como testigo, evitó el ostracismo con algo más valioso: recuperó parte de su dignidad. Su arrepentimiento fue público y difícil. La sociedad no la absolvió de haber formado parte de la mecánica que dañó a otros, pero su decisión de colaborar y aportar pruebas fue, en términos prácticos, la clave para poder desmontar la red que operaba detrás de Nexus. Bajo protección testimoniaba y luego participó en una negociación que la llevó a cooperar con la justicia a cambio de inmunidad limitada y de una reorientación profesional. Hoy trabaja en el diseño de estándares de ética corporativa en tecnología. El cierre legal del caso fue acompañado por un acto simbólico y para Elliot profundamente sanador: la creación de una fundación que llevaba un nombre sencillo y honesto, destinada a proveer defensa legal a aquellos que no podían costearla en casos que involucraran manipulación por parte de actores poderosos. La oficina de la fundación quedó en un local sobrio, un lugar donde la gente podía preguntar sin ser juzgada. No era el gran bufete con alfombra roja, pero era un sitio real, con mesas y estanterías y con carteles que decían: «Aquí defendemos el acceso a la justicia». El proyecto cobró vida en parte gracias a una donación de Adrian, que destinó fondos para que la fundación funcionara durante sus primeros años. No fue un acto filantrópico de ostentación, fue para él una forma de reparar y de asegurar que su experiencia no se repitiera. La actuación de Adrian fue discreta en lo público, pero significativa. Aportó capital y tecnología para que la fundación tuviera herramientas de preservación de pruebas digitales y acceso a peritos forenses. Elliot, que había recuperado su licencia de manera formal tras demostrar su capacidad y estabilidad, decidió que no volvería a buscar el brillo de las grandes firmas. Reabrió un despacho de tamaño humano conectado a la fundación, litigios justos, asesoría pro bono y capacitación a jóvenes abogados que, como él, habían llegado a la profesión por vocación y no por la barrera del privilegio. Su despacho tenía un trapeador colgado en una pared como recuerdo, no de teatralidad, sino de humildad. Era una señal de que la justicia no debía demostrarse por medallas, sino por acciones. La ciudad, que había seguido el caso entre titulares y comentarios, reaccionó con una mezcla de alivio y desasosiego. El alivio provenía de que un hombre señalado pudo recuperar su buen nombre, el desasosiego de ver cuán profundas eran las conexiones entre el dinero y la impunidad. Las juntas, los comités y las oficinas de regulación empezaron a revisar sus prácticas. Nexus Innovations, golpeado por la salida de su CEO y por la necesidad de reestructuración, enfrentó sanciones y una reordenación interna.
Ese proceso tardó meses y arrastró auditorías y cambios en sus contratos. En el epílogo de la parte pública de la historia hubo escenas de reparación pequeña pero significativa, una audiencia pública donde se discutió la ética en las contrataciones corporativas, un seminario en la universidad donde Adrian habló sobre su invento y su responsabilidad ante la sociedad, un mural en el barrio donde Elliot había crecido que representaba a trabajadores invisibles, con herramientas comunes, trapeadores, llaves inglesas, libretas. La urbe pareció, momentáneamente, recordar la dignidad de lo que antes pasó desapercibido. Pero la reparación más íntima ocurrió en una mañana de invierno en la que Elliot caminó con Mia hacia el despacho que inauguraría como parte de la fundación. La ventanilla de la panadería de siempre estaba abierta, el aroma del café ocupaba la esquina, y él miró a su hija con un orgullo que no pedía devolución. Mia, ya en su rol profesional, sonrió y dijo algo que él recordaría en los años venideros. «Hicimos lo que había que hacer, papá, y lo hicimos juntos». La frase no ocultó la dureza del proceso, ni el costo humano que supuso, pero fue una verdad sencilla en medio del fragor. La relación entre Adrian y Elliot se mantuvo con la misma discreción que había caracterizado su vínculo desde el principio. No hubo grandes titulares románticos, sí encuentros pausados, conversaciones largas y la búsqueda de proyectos comunes. Una tarde, en la inauguración de la sede de la fundación, Adrian leyó una breve nota. Habló de la dignidad de la defensa, de la necesidad de proteger a los innovadores y de la responsabilidad que conlleva la creación. Al terminar, se acercó a Elliot, le tomó la mano y ante la gente le dijo con voz clara: «Gracias por creer cuando nadie más lo hacía». Elliot no respondió con grandes frases, le dio un apretón firme y la sonrisa de alguien que ya había visto demasiado para prometer épicas. Fue un momento de cierre y de inicio. La última escena pública cerró con la imagen de la sala del tribunal donde todo había comenzado. La misma sala, pero con un matiz distinto, el trapeador colgado como recuerdo en la pared del despacho de Elliot, y en la sala la memoria de aquella voz que dijo «la defenderé», resonando como una promesa que fue cumplida. Algunos asistentes a la inauguración recordaron cómo la ley, la tecnología y la ciudadanía se habían entrelazado en una historia no ejemplar, sino significativa. El efecto de la historia se dejó notar también en la práctica profesional de muchos jóvenes. Se formaron redes de abogados pro bono, grupos de análisis forense digital se multiplicaron y la conversación sobre prácticas éticas en la contratación corporativa dejó de ser estrictamente académica para transformarse en política pública. No fue una revolución relámpago, fue un trabajo continuado, con debates, reglamentos y nuevas prácticas que tardarían años en instalarse, pero que iniciaron un rumbo distinto. Cuando todo parecía sentirse menos abrupto, Elliot volvió a sentarse en un banquillo pequeño en su despacho. Abrió la ventana y miró la ciudad que siempre estuvo ahí, con sus luces y su pulso, sus injusticias y sus momentos de reparación. No era un hombre que creyera en milagros, creyó en las decisiones, en la persistencia, en la voluntad de ejercer la justicia como oficio cotidiano. Pensó en Adrian cruzando la calle para llevar un café y en Mia explicando a un grupo de estudiantes sobre cómo proteger pruebas digitales. Pensó en Julia reconstruyendo su vida con integridad y sintió que la palabra redención, tantas veces utilizada con ligereza, tenía un matiz verdadero en su caso. No había limpieza total de la historia pasada, pero sí una posibilidad de construir algo nuevo desde las ruinas. La ciudad siguió girando, con casos nuevos que llegaban a la fundación, con jóvenes que llamaban por consejo y con familias que pedían ayuda. El despacho de Elliot se convirtió en un lugar donde la gente podía entrar con miedo y salir, a veces, con un plan. Aquello le daba sentido a sus días. La moraleja no fue un eslogan, fue un llamado a la acción silenciosa. La historia de Adrian y Elliot mostró que la justicia puede ser defendida por quien menos se espera, que los papeles y las firmas no siempre cuentan la verdad completa, y que la tecnología, sin ética, puede volverse arma de destrucción de reputaciones. Pero también enseñó que la solidaridad, la pericia y la voluntad de actuar pueden cambiar el curso de una vida. Fue un recordatorio para quienes ocupan posiciones de poder, que las instituciones existen para ser herramientas de equidad, no máquinas de poder para los que pueden pagar. Si al escuchar esto te sientes tocado, deja en los comentarios desde dónde nos ves y cuéntanos,
¿Qué harías tú si vieras a alguien abandonado en una sala de audiencias? Tu voz importa aquí. El cierre llega con pequeños gestos que dicen más que el drama público. Adrián donando tiempo y recursos para educar sobre ética en innovación. Mía impartiendo talleres de alfabetización digital para abogados jóvenes. Julia asesorando sobre controles internos. Y Elliot, ahora con su licencia activa y con la Fundación Caminando, reservando horas para casos que nadie quiere tomar. En la última escena, unos años después, la cámara, si hubiera habido una, se detendría en la fachada de la pequeña sede de la Fundación. Gente entraba y salía, conversaba y exigía. En la puerta, un trapeador apoyado, testigo mudo, de que hubo un día en que alguien se levantó para decir la palabra que cambió todo: te defenderé. La frase, que al inicio fue un acto de coraje casi improvisado, se convirtió en una voluntad sostenida. Las manos callosas que empuñaron aquel mango no buscaron aplausos, buscaron justicia. Y la encontraron en parte, con trabajo, con riesgo y con la firme convicción de que la dignidad del trabajo y la búsqueda de la verdad no deberían depender del portafolio de quien los pida. Hoy, si la historia ha resonado contigo, suscríbete y comparte para que más personas sepan que, a veces, la defensa más inesperada puede nacer de manos que nadie pensó escuchar.